Bueno, naturalmente estamos viviendo un momento sumamente difícil, ¿no? Y puede parecer una locura tratar de verle un lado positivo, pero desde hace ya más de un año que estamos con esta pandemia y mi obsesión en este tiempo ha sido tratar de entender qué podemos aprender, qué podemos pasar en limpio para que toda esta experiencia tan difícil no haya sido en vano. Y la verdad es que el COVID, la pandemia, la cuarentena, han resultado un extraordinario catalizador de cambio, ¿no? O sea, en muchos aspectos que tienen que ver con la digitalización de la vida, hicimos más cambios en estos últimos 12 meses de los que habíamos hecho probablemente en los últimos 12 años. Y dentro de todos estos cambios, algunos son espectaculares, algunos son cosas que tendríamos que haber hecho hace muchísimo tiempo y que sin embargo por alguna razón no hacíamos. Por darles un ejemplo muy simple, acuérdense que hasta antes de que empiece la pandemia, cuando querías comprar un medicamento, tenías que ir en persona al médico, porque la única receta que valía era en un papel, digamos, con el membrete del médico. El médico tenía que escribir en el papel a mano, tenía que entregarte esa receta, vos tenías que ir en persona a la farmacia, presentarle al farmacéutico. Si había cualquier error en la confección de la receta, estaba mal la fecha, mal el nombre del paciente, volver en persona al médico, volver en persona a la farmacia. Hace 25 años que existe Internet. No es algo nuevo, ya hace un cuarto de siglo que existe Internet, y seguíamos usando un mecanismo completamente analógico, basado en papel, retrógrado. Y claro, en una semana, cuando empezó la pandemia, como los adultos mayores eran los que principalmente tenían que ir a la farmacia a adquirir medicamentos, en una semana hicimos el cambio que no habíamos hecho en 25 años y autorizamos que el médico pueda escribir en un papel, pero sacarle una foto con su celular, te manda la foto a tu teléfono, mandás la foto a la farmacia y tenés tu remedio. Como esto hay un montón de otros cambios que de nuevo eran muy necesarios y vaya a saber por qué no se hacían, y muchos de ellos sería buenísimo que queden cuando la pandemia termine. Santiago, ¿qué es de esta pandemia va a quedar en el futuro? Es una pregunta que vos te hiciste en reiteradas oportunidades y en muchas entrevistas. ¿Tiene respuesta a esa pregunta que vos mismo te planteaste? ¿Qué va a quedar luego de la pospandemia? Mucha gente me pregunta, digamos, ¿qué va a pasar cuando la pandemia termine? Y a mí la pregunta que me parece más interesante no es qué va a pasar, sino qué queremos que pase. Claro. Porque preguntarnos qué va a pasar nos ubica afuera como meros espectadores. Y por supuesto que hay un montón de cosas que no dependen de la mayoría de nosotros, ¿no? No depende cómo emerja de esto el orden geopolítico entre China y Estados Unidos. Pero en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestra profesión, en nuestro pequeño mundo, por supuesto que tenemos mucho que ver con cómo sea la vida después de la pandemia. Y por eso para mí la clave es esta pregunta, ¿no? ¿Qué queremos que pase y cómo hacemos para que pase lo que queremos que pase? Definitivamente no queremos otro año como el 2020 o como está haciendo esta primera mitad del 2021, pero sería una tragedia que volviéramos al 2019, porque querría decir que no aprendimos nada. Déjame darte otro ejemplo de algo interesante que pasó. En las escuelas que lograron, a partir de las clases virtuales, mantener cierta continuidad educativa, cuando los docentes y las docentes quisieron el año pasado empezar a hacer evaluaciones, tomar pruebas, se encontraron con que los chicos en la misma computadora o celular que usaban para responder el examen, tenían Google y Wikipedia, y se podían copiar. Y eso es genial, porque por primera vez en la historia obligó a los docentes y las docentes a tomar más pruebas a libro abierto y elaboración de monografías individuales o grupales, trabajos de elaboración, que el maldito examen de memoria que todos padecimos cuando nos tocó estudiar, donde te preguntaban la fecha de la batalla de San Lorenzo, la recitabas de memoria y te la olvidabas exactamente 4 segundos después de que el examen terminó. Ahora fíjate que en la medida que está volviendo la presencialidad, están volviendo las pruebas de memoria. Y eso es lo que es muy triste, porque las circunstancias nos forzaron a hacer algo que estaba bueno, y apenas las circunstancias dejan de imponernos ese cambio, volvemos para atrás. Y por eso para mí, de nuevo, la gran pregunta es qué cambios queremos sostener, tratando de encontrar. Yo sé que todo el mundo está cansado del Zoom y cansado de la distancia social, digo, que querríamos que muchas cosas vuelvan a ser como antes, pero corremos el riesgo de hacer que todas vuelvan a ser como antes y nos perdamos las pocas cosas positivas que estaban mezcladas en el barro de la pandemia. Santiago, y también teniendo en cuenta que, bueno, en una semana, como decías vos, nos amoldamos también a todos estos cambios, el de repente tener que guardarnos y meternos en nuestras casas, empezar a trabajar desde la virtualidad, este home office. También esto trajo un beneficio en el medio ambiente, se puede decir,
porque hubo menos circulación también y hay un aire más puro también en el medio ambiente. Sí, hay un montón, bueno, por supuesto, la manera de arreglar los problemas ambientales no debiera ser tener que encerrar a todos los seres humanos, ¿no? Pero en el momento en que forzados por las circunstancias tuvimos que adoptar esta medida un poco extrema de que realmente bajara muchísimo la circulación, en las grandes ciudades el cambio ambiental fue asombroso, no solo en aire más limpio, en menor contaminación de ruido, sino que, por ejemplo, no sé si se acuerdan, al principio de la cuarentena, cuando realmente gran parte del mundo estaba encerrado, aparecían animales salvajes en las ciudades, una serie de cosas que parecían insólitas, pero que en definitiva lo que pusieron muy en evidencia es el tremendo impacto sobre el ambiente y el mundo natural que tiene nuestra manera atropellada, invasiva de ocupar el mundo. Entonces, claro, es más difícil decir, no podemos pedir que se mantenga, que la gente no salga a la calle, por supuesto que no, pero sí debiéramos por lo menos quedarnos con la pregunta de cómo podemos encontrar un equilibrio distinto con el entorno, porque si la presencia de los humanos arruina el aire, arruina el agua, excluye o aniquila los bosques, los animales, claramente estamos en un camino que tampoco es sostenible. Y en esto, digamos, creo que la pandemia nos deja una pregunta, no nos deja una respuesta, ¿no? Que es cómo podemos encontrar un equilibrio que admita el tipo de vida que queremos tener, en libertad, afuera, moviéndonos, pero a la vez con un equilibrio distinto que no haga tanto daño a nuestro entorno. Y el otro tema muy interesante que pasó hoy, es especialmente relevante para las ciudades más chicas, es el tema del teletrabajo, donde, digamos, yo hice en mi columna de radio el mes pasado una columna sobre, mucha gente empezó a fantasear en las grandes ciudades con mudarse a ciudades más chicas o a los pueblos, y esto pasó un poco porque la vida en la gran ciudad tiene muchos problemas, pero un poco también porque nos empezamos a dar cuenta de que ya no es tan importante donde uno esté, o sea, hubo una migración brutal en los pueblos y las ciudades chicas hacia las ciudades grandes en los últimos 30, 40, 50 años, producto de que, bueno, está el dicho, ¿no? Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Entonces, cuando terminabas el secundario, si querías hacer una carrera universitaria, te tenías que mudar a Córdoba, o a Buenos Aires, o a Rosario, o a Mendoza. Si querías una carrera profesional ambiciosa en una gran empresa, muy probablemente te tenías que ir del pueblo. Y hoy ya no es tan así. O sea, por lo menos tenemos la oportunidad de que no sea tan así. Si somos capaces de incorporar las buenas prácticas del teletrabajo, de nuevo, ya no en medio de pandemia, todo el mundo en casa, con los chicos colgándosenos del cuello, no, post pandemia, que las compañías continúen ofreciendo puestos que no requieren presencialidad en ciudades más chicas, le damos la oportunidad a la gente de poder elegir con mucho menos condicionamiento dónde quieren vivir, cerca de sus afectos, en el pueblo donde nacieron, en mucho más contacto con la naturaleza. Hay muchas virtudes de vivir en lugares chicos que hoy estaban teniendo que ser sacrificadas en pos de no perderse la oportunidad de estudiar o de hacer una buena carrera profesional. Es tal cual así. Aquí nosotros, una comunidad de 18.000 habitantes, lo hemos reflejado que había personas que hacía mucho tiempo no veíamos transitando por las calles de Hernando. Hoy por hoy se están estableciendo con su familia, con sus emprendimientos desde aquí, porque las herramientas lo permiten para desarrollarse. Hay gente que se amoldó en una semana, en 2 semanas, un poquito más, a este nuevo desarrollo de vida y demás. El ser humano es como que tiene esos superpoderes que es capaz de amoldarse ante situaciones extremas, o pensamos que son extremas, de agarrarnos la cabeza y ahora qué hacemos, hacia dónde vamos, cómo seguimos. Pero hay solución a todo eso, y por ahí la plataforma o las herramientas más comunes que encontramos para salir hacia adelante es a través de la tecnología, y está siendo reflejo de hoy por hoy de lo que estamos hablando en este preciso momento, Santiago. Sí, completamente. O sea, si yo hubiera venido un mes antes de la pandemia, ¿no? Febrero del 2020, a proponerle a cualquier gran empresa que armara un programa de teletrabajo, enviando a todos sus empleados a trabajar desde sus casas de manera remota, que algunos se pudieran mudar a Hernando o a cualquier otro lugar del país y trabajar desde donde quisieran, me hubieran tildado de loco. Me hubieran tildado de loco, por un lado porque creíamos que la gente trabajando desde su casa, la productividad se iba a desplomar, que la gente iba a ser vaga, estar todo el día mirando Netflix o paveando, pero también me hubieran tildado de loco porque creíamos que era imposible. Digamos, no solo indeseable, sino imposible de ejecutar. Y si los convencía, por ahí la empresa hubiera armado un plan a 4 años, gradualmente, haciendo pruebas piloto acá y allá, y lo hicimos en una semana. Ese es el superpoder que nos hizo descubrir la pandemia que tenemos, que si nos lo proponemos como sociedad, podemos hacer cambios muy profundos, muy rápido.
Y ahora que sabemos que podemos cambiar todo, o sea, realmente armar un teletrabajo en todo el país en una semana, armar clases virtuales con mayores y menores dificultades por los problemas de infraestructura de las escuelas y de las casas, pero también tratar de dar continuidad educativa ante una emergencia de esta manera. La pregunta que nos queda es ¿qué vamos a hacer? Digo, ahora que sabemos que tenemos ese superpoder de cambiar las cosas, ¿vamos a dejar de usarlo simplemente porque no haya una pandemia que nos lo imponga? ¿O vamos a hacernos cargo de esta capacidad que tenemos como sociedad de hacer cambios y decidir qué queremos cambiar para realmente transformar el mundo aprovechando? Ahora sabemos que si nos proponemos cambiar algo de raíz, es cuestión de que todo el mundo se alinee para el mismo lado y podemos hacer cambios enormes. Exactamente. Santiago, ya para ir finalizando, acá en Hernando, bueno, como mencionaba Ignacio recién, hay muchos emprendedores y otros con ganas de emprender seguramente, y vos sos emprendedor. ¿Qué recomendaciones o tips le podés dar a la gente que quiera encarar un emprendimiento? Bueno, este es otro aspecto genial de la tecnología, ¿no? Antes también, para ser emprendedor, uno tenía que en general, ir a donde estaban los consumidores. Obviamente hay más consumidores en una ciudad grande que en una ciudad pequeña, pero hoy en día no importa dónde esté tu compañía, desde dónde pienses y crees tu emprendimiento. También mejoró mucho la logística, los envíos en Argentina. Perdón, si uno quería mandar algo desde Hernando o hacia Hernando, hasta hace no mucho tiempo era dantesco, las cosas se perdían, tardaban una enormidad, y ahora las cosas llegan. Eso fue un gran cambio también en otro sentido tecnológico, ¿no? Entonces, hoy es posible vender desde Hernando hacia Hernando, se pueden hacer cosas que hace poco eran impensables. Y también mi recomendación a todos los emprendedores que están ahí es que piensen en grande, porque hoy realmente desde los lugares chicos se puede pensar en grande. Santiago, ¿qué nuevos desafíos nos tenemos que preparar en la humanidad? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que se viene? Bueno, es una pregunta enorme esa, ¿no? Yo creo que el desafío más grande que tenemos es que en paralelo con todos los aspectos positivos de la tecnología que yo les estaba mencionando, también estamos desarrollando una relación casi adictiva con los aparatos, ¿no? Especialmente los chicos, los adolescentes. Uno va a cualquier lado y se encuentra a las personas más interesadas en qué está pasando en su teléfono que en lo que está pasando en su alrededor. Y eso es algo que está siendo, digamos, un uso para muchas personas problemático de la tecnología. Y obviamente no podemos renunciar, no voy a decir no usen más los celulares, den de baja las redes sociales, no. Las ventajas de vivir usando tecnología son enormes, pero tenemos el desafío como sociedad de no quedar cautivos de la pantalla, que el teléfono no nos separe de la gente que tenemos alrededor, que esta hipercomunicación en el fondo no nos deje más aislados que antes, porque es muy notable, en una era en la que nunca estuvimos tan comunicados como antes, tenemos las tasas de soledad más altas de la historia. Nunca hubo tanta gente que se siente sola como ahora, y esto en buena medida es producto de una conexión ficticia. Darle un me gusta a otra persona o mirar lo que puso en Instagram no es realmente estar conectado con el otro, pero es como comer chicle, ¿no? Te da la sensación de que se te fue el hambre y no comiste nada. Bueno, algo parecido pasa con esta conexión ficticia. Entonces es muy importante darle el lugar justo a la tecnología, especialmente ser muy cuidadosos en el acceso que se le da a los chicos más chiquitos, ¿no? Y se ve muchos, incluso bebés, utilizando dispositivos, y esto está totalmente desrecomendado médicamente. Los chicos menores de 2 años no debieran tener ningún tipo de acceso a pantallas, y hasta los 6 años un acceso muy reducido, y la realidad está yendo totalmente por otro camino. Santiago, bueno, la verdad es que todo lo que dijiste ha sido muy interesante. Son temas que dan para hablar mucho tiempo más, ¿no? Pero bueno, a veces los tiempos apremian y sabemos que tenés una agenda un poquito cargadita en el día de hoy, así que te agradecemos por esta comunicación y nos quedamos con muchas frases, sobre todo el pensar en grande, ¿no? Que mencionabas recién para todos los emprendedores. Desde el equipo de Cada Mañana te agradecemos por la comunicación. Muchísimas gracias a ustedes, un gusto, hasta la próxima.